En esta hora, hermanos, vamos a estudiar cómo leer y comprender la Biblia. Saben, hermanos, que Dios reveló su voluntad a través de la palabra de Dios. Alguien podría preguntarse, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Verdad? Y muchas veces decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, muy fácil de encontrar la voluntad de Dios. ¿Dónde lo encontramos, hermanos? En la Biblia, la palabra de Dios. Pero si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Él? Es por eso que Él quiso revelar entonces su voluntad en la palabra de Dios. Además de eso, la Biblia nos fue dada a cada uno de nosotros para nuestra enseñanza. No hay mayor maestro que la palabra de Dios. En la escuela a usted le piden los libros de texto. Y si usted no lo lleva, pues el maestro le dice, oye, ¿dónde está el libro de texto que vamos a estudiar hoy? Cuando venimos a la casa del Señor, entonces, hermanos, debemos de traer ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted viene a aprender. Yo felicito a los que todavía traen sus Biblias en mano. Yo miro a Haroldito que él lo trae en su mano, ¿verdad? Él lo carga en su mano. Y eso quiere decir que no le da pena. Y los que lo traemos en la mochila, pues tampoco nos da pena, ¿verdad? Hermanos, lo importante es traerlo a la casa del Señor para estudiarla y meditarla. En 2 de Timoteo 3:16, ahí la palabra de Dios nos dice claramente para qué Dios nos dejó su palabra. Dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué, hermanos? Para la enseñanza. Primer punto, la Biblia nos enseña. Para la reprensión. Si usted está caminando de una manera que a Dios no le gusta, ¿qué hace la palabra de Dios? Te reprende. Si no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, nos reprende. Y yo pregunto en esta hora, ¿a cuánto nos gusta que nos reprendan? A la mayoría de la gente no nos gusta que nos reprendan. Mayormente cuando nuestros jefes vienen y nos dicen, hey, eso que estás haciendo no está bien. Y a veces nos oponemos cuando ellos tienen la razón, ¿verdad? Así que a nadie nos gusta la reprensión, pero la Biblia nos reprende si estamos caminando mal. Y dice, para la corrección, si usted está caminando por un camino que no es, ¿qué hace la Biblia? Si está caminando torcido, ¿qué hace la Biblia? Lo endereza. ¿Y a cuánto nos gusta que nos enderezcan? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y además de eso, dice que también sirve para instrucción. Nos instruye. Así que, hermanos, no hay un maestro en este mundo como la palabra de Dios, que es la que nos enseña. Ahora, viendo un poco acerca de esos datos, ¿fue Dios quien escribió la Biblia, hermanos? ¿Fue Dios quien escribió la Biblia? A lo largo de 1500 años, el Espíritu Santo inspiró a más de 40 hombres para que escribiesen sus 66 libros. Entonces, ¿quién escribió la palabra de Dios? ¿Fue Dios mismo o fueron estos hombres inspirados por el Espíritu Santo? Fueron hombres, hermanos. Hombres como usted y como yo, que Dios pudo tomar y les inspiró la palabra para que lo pudieran redactar. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera tomado a esos hombres para que escribieran la Biblia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tuviéramos la Biblia en mano, hermanos? No tuviéramos la Biblia en mano y por lo tanto anduviéramos errantes de un lugar a otro sin saber la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios fue tan bueno y es tan bueno que Él mandó a escribir su palabra para que lo tengamos en nuestra mano. Así que Dios no escribió ni dictó las palabras de la Biblia. Fueron los hombres quienes lo escribieron, inspirados por ¿quién, hermanos?
por Dios. Y eso lo podemos notar en 2 de Pedro 1:21. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ahí la palabra de Dios nos dice: porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. No se le ocurrió al ser humano y dijo, se me ocurrió escribir esto y lo voy a escribir, ¿verdad que no? La Biblia no fue traída por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice 2 de Pedro 1:21. Así que no se le ocurrió a ningún hombre. Hay personas que dicen, la Biblia lo escribieron los hombres. ¿Para qué ustedes le hacen caso a la palabra de Dios? Si lo escribieron hombres. En realidad, hermanos, sí lo escribieron hombres. Pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús también confiaba en las Escrituras. Podemos notarlo allá en San Lucas. En Lucas capítulo 24, 44 y 45. Voy a hacer un resumen solamente de esos textos. Y ahí, hermanos, Jesús dice lo siguiente: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas estas cosas que están, ¿qué cosa dice, hermanos? Escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué hizo Jesús referencia, hermanos? Hizo Jesús referencia a la palabra de Dios. Y en ese entonces llamada la Torá. Y podemos notar nosotros aquí algo muy importante, hermanos, que Jesús dividió las escrituras del Antiguo Testamento en 3 secciones. Cuando Jesús hizo la referencia, todas estas palabras que os hablé, o todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí, hermanos, Jesús está dividiendo a 3 secciones del Antiguo Testamento. Y esas 3 secciones del Antiguo Testamento a las cuales Jesús se refirió, se le conoce como la ley de Moisés. Se le conoce también como los profetas y se le conoce como los salmos. A esas 3 cosas o a esas 3 secciones Jesús hizo énfasis. Por eso, si Jesús entonces confió en su misma palabra, cuanto menos nosotros vamos a confiar en lo que la Biblia dice. No debemos de dudar. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Con qué propósito se nos dio la palabra de Dios? Aparte de que se nos dio para la enseñanza, para la reprensión, para instruirnos en justicia, ¿para qué más el Señor le entregó la Biblia a usted en sus manos? Allá en San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. San Juan capítulo 20, versículo 30 al 31. Ahí nosotros podemos notar, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Con qué propósito fue dada la palabra de Dios, hermanos? Para que creamos que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios. San Juan 20, 30 al 31. Así que el primer propósito, hermanos, por la cual se nos dio la palabra de Dios, es para que creamos que Jesús es el Cristo. Amén, hermanos. Y todos los que estamos aquí ya creímos en Jesús. Pero yo pregunto, ¿basta con creer en Jesús? Dice que hasta los demonios creen, pero no se arrepienten. Sin embargo, nosotros, hermanos, creemos, pero nos arrepentimos de nuestros pecados. Y damos el siguiente paso, que todo aquel que se arrepiente lo demuestra públicamente por medio de ¿qué? Del bautismo. Así que si usted dice creer solamente en Jesús, pero usted no quiere dar el siguiente paso de arrepentirse de sus pecados, estamos viviendo en la misma condición de los demonios. Se oye bien fuerte, pero los demonios creen y no se arrepienten.
La humanidad en la actualidad creen, pero no se arrepienten. ¿Cuántas personas allá afuera dicen, si yo creo en Jesús, si yo oro, no necesito ir a una iglesia para creer en Jesús? Sin embargo, hermanos queridos, todos aquellos que ya creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados, ya no siguieron practicando lo que sus carnes les llama la atención, sino que ahora públicamente entregaron su corazón por medio del bautismo. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere hacer un compromiso con nosotros, pero nosotros no queremos. Entonces la palabra de Dios dice claramente para que creamos que Jesús es el Cristo. Número 2, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Así que con 3 propósitos se nos fue dada la Biblia. Número 1, para que creamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Número 2, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y número 3, para que tengamos vida eterna. Yo le podría preguntar en esta hora, ¿por qué usted está sentado aquí escuchando la palabra de Dios? Porque usted quiere alimentarse y quiere tener vida eterna. No nomás venimos a sentarnos a este lugar. Nuestros amigos y hermanos que quizás están conectados, no nomás están escuchando este mensaje, es porque les interesa su vida espiritual. Les interesa la salvación, la vida eterna. Porque saben, hermanos, que ahorita usted puede meterse al Facebook, a YouTube, y hay tantas cosas ahí que lo distraen. Y cuando escucha a la gente, una predicación, rápidamente hace que, vámonos, hay que pasarlo. ¿No les interesa ahora la palabra de Dios? Sin embargo, si alguno, 2 o 3 están conectados ahí, los felicitamos, ¿verdad, hermanos? Porque también están interesados en su salvación. Ahora, ¿ustedes creen que podemos separar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Hay personas que dicen, ahora nosotros somos cristianos del Nuevo ¿qué? El Antiguo Testamento ya no tiene que ver con nosotros. Eso ya no cuenta. O hay personas que dicen, nosotros solamente somos del Antiguo Testamento. Como hay algunos por aquí, ¿verdad? Que dicen que hacen todo lo que el Antiguo Testamento dice, las fiestas ceremoniales y todo eso. Bueno, en realidad, hermanos queridos, no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Ambos van ¿cómo? ¿Cómo usted va a creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, si solamente lee el Nuevo Testamento? Eso lo decía en el Antiguo Testamento. Entonces, para que usted crea que Jesús era ese corderito que se sacrificaba, usted tiene que leer el Nuevo Testamento también. No podemos separarlo. El Antiguo Testamento decía que Jesús estaba viniendo. Yo pregunto, ¿cómo vino Jesús por primera vez a esta tierra? ¿Cómo vino? Vino como un bebé. ¿Ya lo decía la palabra de Dios? Sí, el Antiguo Testamento nos decía que Jesús estaba viniendo. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús ya vino a este planeta y que vendrá por segunda vez. ¿Cómo usted va a creer que Jesús viene por segunda vez si solamente lee el Antiguo Testamento? ¿Cómo usted va a creer que Jesús viene por segunda vez si no lee, o que Jesús vino por primera vez si no lee el Antiguo Testamento? No, hermanos. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento van de la mano. Por eso, hermanos, el consejo del Señor Jesús lo encontramos ahí en San Juan 5:39. Yo creo que todos conocen ese pasaje. En San Juan 5:39, muchos años antes que el Nuevo Testamento haya sido escrito, Jesús dijo lo siguiente, y escuchen lo que dijo. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis, ¿qué cosa, hermanos? La vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, lamentablemente en la actualidad, todos los seres humanos, digo la mayoría porque cada vez que vamos a un hogar y pregunta usted si tiene Biblia, la gente dice que sí tiene Biblia. Son raras las personas que no tienen Biblia. Como cualquiera de nuestros amigos que nos están escuchando, hermanos que estamos aquí, si yo les preguntara, ¿tenemos Biblia en casa, hermanos? Los que están aquí. A ver, levanten la mano, ¿quién tiene Biblia en su casa? Todos. Los que no tengan, le regalamos una. Yo creo que todos tenemos.
Ahora, hermanos, tener una Biblia en casa es una cosa, pero estudiarla es otra cosa. Si en este momento, hermanos, pasáramos lista el día sábado, ¿cuántos capítulos de la Biblia? Escuchen bien. Si el sábado anexáramos esto, hermano Rolando, si cada sábado anexáramos eso, hermano Iber, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana? Hermana Valentina, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó esta semana? Hermano Gaby, hermano Teo, hermana Esther, hermana Blanca. Imagínense, si nos hicieran un estudio cuidadoso acerca de eso, ¿cuántos leímos la palabra de Dios durante la semana? ¿Cuántos capítulos leímos? ¿Qué contestaríamos? Hermanos, ¿saben cuál es la necesidad del ser humano ahora? La necesidad del ser humano es estudiar la palabra de Dios. Pero lamentablemente en la actualidad son muy pocos los que estudian la Biblia. Quería preguntar, pero mejor no voy a preguntar. Ahí Dios nos ayude a estudiar su palabra, hermanos queridos, porque, hermanos, teniendo la Biblia en nuestras manos y no estudiarlo, yo creo que es un pecado. Porque más nos alimentamos, hermanos, de la televisión, más nos alimentamos de las telenovelas, más nos alimentamos del celular, nos alimentamos de nuestro trabajo, nos alimentamos de otras cosas menos de la palabra de Dios. ¿Y así usted quiere tener vida eterna? Ay, hermanos, si no estudiamos la Biblia estamos tan pobres espiritualmente. Hermanos, la invitación en esta hora es que a partir de hoy propóngase usted, no le digo que se agarre el año bíblico, porque en el año bíblico, el libro de Génesis, usted se lo sabe al revés y al derecho. Porque el año que viene se propone leer el año bíblico, comienza con Génesis, termina Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, se va quedando ya. Y al final, hermanos, al siguiente año volvemos a agarrar Génesis otra vez. Así que los primeros 5 libros los tenemos bien repasados ya. Pero los demás, no se proponga estudiar el año bíblico, propóngase estudiar la palabra de nuestro Dios. No la agarre como una lectura superficial. Lea un pasaje bíblico, pero aplíqueselo a su vida. Así que, hermanos, ¿quieren comprometer usted a estudiar la palabra de Dios? Yo sí quiero comprometerme. Saben, hermanos, que por el problema que tuve yo no podía ver la luz de la computadora ni la televisión, pero no porque no tenía yo, no podía ver, hermanos, yo no iba a escuchar. Ahora hay tantas cosas como usted va a ver la Biblia. Si usted no ve, pero puede ¿qué? Escuchar. Nomás usted baja una aplicación en internet, la Biblia, y ahí se lo pone todo el día escuchando en su trabajo. No cuesta nada, hermanos. Pero a veces el ser humano es demasiado flojo. Y eso es lo que el Señor no quiere. Vamos a ir avanzando. Hermanos, cuando leemos el Salmo 119:11, en el Salmo 119:11, una de las cosas que nos ayuda a la palabra de Dios es lo siguiente, escuchen. ¿Cómo usted va a dejar de pecar si no sabe lo que la Biblia dice? Mire qué dice la Biblia. ¿En qué nos ayuda la palabra de Dios cuando la estudiamos y la meditamos? Dice el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos o tus palabras, para no pecar ¿qué? Contra ti. ¿Por qué somos pecadores, hermanos? ¿Por qué pecamos en cada momento? Porque dice aquí la palabra de Dios, David dice, en mi corazón he guardado tus dichos. Es decir, que cuando escuchaba la palabra de Dios, lo ponía en práctica, ¿y qué pasaba? Y no pecaba contra Dios. Pero cuando leía la palabra de Dios. Ahora, si nosotros no estudiamos la Biblia, hermanos, estamos muy frágiles para pecar contra Dios. Entonces la Biblia, cuando lo estudiamos, nos dice, eso está incorrecto, eso está correcto. Nos instruye, nos enseña. La palabra de Dios nos ayuda a no pecar. Además de eso, el Salmo 119:105
dice que la palabra de Dios nos muestra el camino en medio de las tinieblas espirituales de este mundo. ¿Por qué mucha gente anda de aquí para allá, de allá para acá? Hay gente que dice, esta religión no me gusta, mejor me cambio a otra, y se cambia a otra. Y llega a esa otra religión y dice, en esta iglesia no me gusta, mejor me cambio a otra. Hermanos, lo que necesitamos no es cambiarnos de religión. Lo que necesitamos es estudiar la Biblia. ¿Para qué? Para cambiar nuestra vida. Si usted está cambiando de iglesia en iglesia y no cambia su corazón por medio de la palabra de Dios, de nada nos sirve. Esté usted en una iglesia falsa o esté usted incluso en la iglesia verdadera, ¿no le va a encontrar sentido a la vida? Aún estando dentro de la iglesia verdadera, usted se va a perder. ¿Por qué? Porque no toma la palabra de Dios y la estudia, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿qué cosa? A mi camino. ¿Qué hace la Biblia entonces? Nos alumbra por donde usted y yo vamos a caminar, por el camino correcto. Ahí nos alumbra la Biblia. Hay gente que se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque no estudió la palabra de Dios. No se fundamentó aquí. No conoció el camino correcto. Eso es lo que nos ayuda la Biblia. Además de eso, hermanos queridos, en Hechos capítulo 17, versículo 11, también nos dice la Biblia ahí, estos, hablando los de Tesalónica, estos pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Hermanos, ¿cómo usted va a encontrar lo que es correcto en una religión? ¿Cómo usted va a encontrar lo que verdaderamente es verdad? Si no por medio de ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. Tenemos que evaluar todo tipo de doctrina, pero ¿con qué? Con la Biblia. Tenemos que decir, escrito está. Amén, hermanos. Yo pregunto, ¿Jesús conocía su palabra? Hay personas que dicen, oh, yo domino bien esta espada, domino bien esta pistola, oh, yo domino bien ese tipo de trabajo. Pero son simples en dominar la palabra de Dios. Usted podría decir, yo domino bien tal trabajo, domino bien tal tipo de maquinaria, yo sé manejar muy bien, yo domino bien esta bestia, este caballo. Hermano, pero si no puede dominar la Biblia, de nada sirve lo demás. Yo puedo dominar la computadora, no tan bien que digamos, pero sí más o menos la domino. Pero de nada me sirve eso, ponerle tanto énfasis en querer dominar algo y la palabra de Dios, ni siquiera sé si escrito está. Y además de eso, ni siquiera podemos decir si está escrito porque no la hemos estudiado. ¿Se dan cuenta? Hay gente que viene y nos hace preguntas y dicen, vayan con el encargado. Hermanos, la Biblia se debe estudiar individualmente. Hermano, tengo una duda, mire, allá en mi iglesia me enseñaron esto, pero yo creo que usted me puede ayudar en esto. Ay, hermano, igual estoy yo también. ¿Se dan cuenta? Eso es lo triste en la actualidad, que tenemos Biblia y no la estudiamos. Es más, hasta tenemos diferentes versiones. A veces nos enamoramos comprando una Biblia por la portada que trae, ¿ah? O que porque trae himnario, o porque trae la fe de Jesús, o porque trae esto. Usted va a una librería cristiana y ve una Biblia muy bonita, y usted la trae aquí, bien forradita, bien bonita. Pero ¿qué tan forrada está su vida espiritual de estudiar la palabra de Dios? De nada nos sirve, hermano Iber, hermano Rolando, hermana Esther, hermano Teo, todos los que estamos aquí. De nada sirve tener una Biblia bonita en casa si ni siquiera la estudiamos. Y con todo y Biblia no vamos a quemar aquí, hermanos. Dios quiere entonces que estudiemos su palabra,
Pero antes de abrir su palabra, hermanos, tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Vaya a Dios, pida al Espíritu Santo que le ayude a entender un tema. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice y nos enseña de qué manera tenemos que estudiar la palabra de Dios. En Isaías 20:28, todavía tengo 14 minutos. En Isaías capítulo 28, versículo 10, ahí nos enseña. Miren, hermanos, la Biblia nos dice cómo vamos a estudiar la Biblia, su palabra. No nos ha dejado Dios en tinieblas. Claro, usted dice, hermano, pero yo no sé cómo estudiar la Biblia. Pues ahora va a aprender a cómo estudiarlo. Miren qué dice. Isaías 28, 10. Dice, porque mandato tras mandato, línea tras línea, un poquito allí y un poquito, dice, allá. ¿Cómo vamos a estudiar la palabra de Dios, hermanos? Vamos a tomar pasajes de ¿dónde? Si usted quiere hacer un sermón, por ejemplo, va a hablar usted de la segunda venida de Jesús. Yo pregunto, ¿el tema de la segunda venida de Jesús está en un solo capítulo? Si usted quiere hablar acerca del estado de los muertos, ¿será que ese tema está en un solo capítulo? ¿Qué tiene que hacer si usted va a enseñar acerca del estado de los muertos? Va a agarrar un texto base y de ese texto base va a comenzar a buscar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, hasta que va a reunir, ¿qué cosa? Todos sus pasajes bíblicos que hablen del mismo tema. Y a veces decimos, qué difícil se me hace hacer un tema. Hermanos, no es difícil hacer un tema si le pedimos al Espíritu Santo. Por eso entonces, hermanos, es lo que tenemos que hacer: reunir y estudiar todos los textos sobre un determinado tema y dejar que los textos hablen por sí mismos. Ahora, hermanos queridos, nuestra comprensión de la palabra de Dios no procede de la habilidad mental que tengamos. A veces decimos, porque Dios a ti te ha dado más sabiduría. Yo pregunto, ¿será que Dios ha dado más sabiduría a uno que a otro? ¿Será cierto eso? Porque tú tomas mucho sucrol, por eso yo no. Porque tú no tienes ahumada la mente. Tanto tiempo fumé y tomé. Tengo ahumada la mente y ahora nada entiendo. Hermanos, no. Tenga usted ahumada la mente o no la tenga. No depende de lo ahumada que esté su mente. No depende del sucrol que usted tome para la mente. Depende de cómo usted estudia la Biblia por medio del Espíritu Santo. ¿Saben una de las cosas que me admira de mi papá? De que él se le graba mucho los textos en la mente. O cualquier otro tipo de cosas, trabajo, lo que sea, se le graba en la mente. Y a ver, yo le digo, escríbalo. Y dice él, no, ya me lo grabé. Se lo graba rápido. Tienes habilidad para grabar. Pero ahora yo puedo decir, a mí ni siquiera se me graba rápido. Pero yo pregunto, si yo me esfuerzo para que se me grabe en la mente, ¿se me graba también? Sí, se me graba. Y eso que mi papá, pues practicó algunas cosas nocivas para su salud anteriormente, yo no. Pero también puedo, hermanos, grabarme los textos bíblicos en mi mente. El problema es que no queremos esforzarnos. Así que nuestra habilidad para aprender la palabra de Dios no procede de la habilidad mental que usted tenga, sino de la revelación del Espíritu Santo. ¿Saben por qué unos saben más que otros? ¿Ustedes creen que el que conoce demasiado la Biblia no ha leído la Biblia? Es porque sí ha estudiado la Biblia. Es porque ha investigado aquí y aquí. Y aquellos que no conocen de la Biblia es porque no han estudiado la palabra de Dios. Así de fácil. Hermanos queridos, cuando estamos preparados para recibirla, la sabiduría viene ¿de dónde? La Biblia dice, si tú ocupas sabiduría, no dice, pídaselo al hermano Gaby, así dice la Biblia. Es que yo no entiendo ese texto bíblico. Hermano Gaby, ayúdeme.
No es eso. La Biblia dice, si a alguien le hace falta sabiduría, pídaselo a quién. Ahora, Dios dice que, bueno, si tú me pides sabiduría, dice Dios, yo te voy a regalar un poquitito a ti nada más. Y un poquitito a ti. Bueno, a ti un poquito más. Oh, a ti que te miras más preparado, que tienes más estudio, te voy a dar mucho más. Así dice Dios. Dice que Él va a derramar sabiduría sobre ti, ¿sin qué? Sin medida. Hermanos queridos, quiero ir finalizando. Leyendo el texto eso. Hablando acerca de la voluntad de nuestro Dios. En Mateo 7:21. Ahí nosotros encontramos el pasaje que dice en Mateo 7:21. Noten lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuántos quieren entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos queremos estudiar la Biblia? Porque si queremos entrar al reino de los cielos y hacer la voluntad de Dios, ¿dónde vamos a encontrarlo? En la Biblia. Pero si queremos entrar al reino de los cielos y somos bien flojos para estudiar la Biblia, no vamos a conocer la voluntad de Dios y nos vamos a perder. Entonces la Biblia claramente dice que para conocer la verdad es necesario también querer obedecer los consejos de Dios. ¿Saben, hermanos, que usted va a ir a la Biblia a estudiarla solamente para encontrar información? Eso no es nada, porque información usted puede encontrar demasiado. La información es muy buena. Pero una cosa tenemos que hacer. Si usted se va a acercar a estudiar la palabra de Dios, usted dé ese paso en estudiarla, pero también esté usted dispuesto a hacer lo que la Biblia dice. Porque nos podemos llenar de mucho conocimiento de la Biblia, y eso es muy bueno. Nos podemos llenar de mucho conocimiento, grabarnos todos los textos bíblicos, grabarnos, hermanos, todos los libros de la Biblia a cómo van. Pero si no estamos dispuestos a practicar lo que la Biblia dice, ¿ustedes creen que esa información nos va a servir? No nos va a servir. El Señor quiere que estudiemos su palabra, que nos llenemos de su sabiduría, pero también, hermanos, Él quiere que nosotros lo pongamos en práctica. Entonces, si tomamos en cuenta las condiciones, tendremos comprensión clara de la diferencia entre la verdad y el error, lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Será como la voz de Dios diciendo, este es el camino, anda por él. Yo pregunto, ¿por qué usted escogió este camino? Yo recuerdo que cuando me bauticé, yo creo que solamente estudié hasta la tercera lección de la fe de Jesús. ¿A cuánto les pasó así? Ni siquiera terminé la fe de Jesús y solamente porque ya venían los bautizos nos dijeron con mi hermano Rolando, ya es hora de bautizarse, bautícense. Ni terminamos, ni teníamos fundamento ni nada. 13, 14 años más o menos. Todavía relajamos con mi hermano, ¿será que me bautizo o no me bautizo? ¿Me bautizo o no me bautizo? Pero la iglesia aquí quería ¿qué cosa? Querían miembros. Pero ¿para qué queremos miembros, hermanos, dentro de la iglesia que no están fundamentados? ¿Para qué? Tanta gente que se ha bautizado y después de un mes, 2 meses, ¿dónde están? Estamos platicando con una persona, fue hace 3 días que se bautizó. Y lamentablemente, hermanos, por ahí me comentaron que ni siquiera la fe de Jesús le dio. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces lo que queremos nosotros es número en la iglesia. Yo creo que en la iglesia es mejor tener calidad y no, ¿qué, hermanos? Cantidad. Yo siempre le digo a mi esposa, los que están dentro de la iglesia, hermanos, los poquitos
o los muchos que estén dentro de la iglesia de Potrerillo, hablemos de aquí, no hablemos de otra iglesia. Los poquitos que están aquí, hermanos, es porque con la ayuda del Espíritu Santo se han forzado a estar aquí. Yo pregunto, ¿es fácil ser adventista del séptimo día? ¿Es fácil? No es fácil, hermanos. Sin embargo, ustedes están aquí porque están fundamentados en Cristo Jesús. A pesar de que el tiempo pasó, aunque solamente estudié parte de la fe de Jesús, pero por mi propia cuenta, yo comencé a estudiar un libro que mi papá compró hace añísimos atrás. El libro de Daniel, El futuro del mundo revelado. Porque me bauticé y después de bautizarme, hay que si lo termina, que lo termine, y si no lo termina la fe, que no lo termine. De todo modo, ¿ya está dónde? Ya está dentro. Y a veces eso pensamos, hermanos. Y no debe ser así. Hermanos queridos, si el Señor ha permitido por su voluntad que todavía estemos dentro de este redil, no nos salgamos. Ni siquiera piense a echarse una vacacionada por allá. En medio de los problemas, hermanos, ¿sabe? Usted dice, no, me dan ganas de largarme de esta iglesia. Me dan ganas de irme de aquí. Pero después recapacita usted y dice, pero Señor, ¿a dónde voy a ir si solamente tú tienes palabras de qué? De vida. Hermanos, nunca se muevan de los caminos del Señor. Amén. Y hermanos queridos, si alguno está pensando moverse, no lo piense. Quédese. Sirva al Señor. Y si por un caso alguien de los que estamos aquí se va, hermanos, vayamos como Jesús buscó a la oveja perdida. No lo dejemos solito, vayamos y la busquemos. Hermanos queridos, la Biblia nos hace madurar para vivir una vida cristiana. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Nos hace madurar para tener una vida cristiana bien. ¿Ustedes creen que un recién bautizado ya está bien maduro, hermanos? Bueno, hablamos de recién bautizado, de aquel que no tiene ni 2, 3 bautismos, ¿no? De aquel que se bautizó por primera vez. ¿Ustedes creen que es bien desarrollado? No. Hay que dirigirlo por el camino que encontramos en la palabra de Dios, para que él pueda llegar a madurar. ¿Por qué usted y yo no nos hemos ido de la presencia del Señor? Porque estamos maduros, ¿cómo? Espiritualmente. Y si aún sabiendo nos vamos, hermanos, es nuestro problema. Por eso, para ir resumiendo ya, la mayor alegría en la vida de millones de personas está en leer la carta de amor que Dios les envió, que es la Biblia. ¿Saben, hermanos? ¿Saben cuántas personas han dado la vida por este libro? Si a usted le dijeran ahora, hermana Floridana, que le dijeran ahora, vamos a quitarle el cabello a su hijo, si usted sigue leyendo la Biblia, ¿qué contestáramos? Haroldito, Eva, vamos a tomar a tu hijo, lo vamos a llevar y nunca más lo vas a ver si tú sigues leyendo la Biblia. ¿Qué contestáramos? Decía el hermano Manglio aquí, me parece, un sábado, que por el momento todos nos llamamos a ser cristianos, ¿verdad? Porque no ha llegado una prueba terrible en nuestra vida. Pero, hermanos, ¿qué tan fuertes espiritualmente estamos si un día llegara eso a nuestra vida? ¿Daríamos la vida por la palabra de Dios? Ustedes conocen lo que es el conflicto de los siglos, que millones de personas dieron su vida por este libro. Ahora ni siquiera la queremos estudiar. Este libro ha estado manchado con sangre. Este libro Dios lo ha resguardado para que llegue a tus manos. Millones de personas han dado la vida por este libro, la Biblia, y ahora usted tiene 2, 3, 4 versiones en su casa que ni siquiera la quiere leer. Qué terrible. Eso quiere decir que si viniera una prueba como esa, o tu vida o la Biblia, dijéramos, no, pues quemen la Biblia. Así de fácil. Hermanos queridos, si usted no se ha propuesto estudiar la palabra de Dios, la invitación que le hago en esta hora es que haga
de usted esa experiencia maravillosa del estudio de la palabra de Dios. Amén. Dios hizo mucho por nosotros al darnos la palabra de Dios. Hizo demasiado. La resguardó a través de los siglos de los enemigos de Dios. Pero Él también nos dio a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el propósito de la palabra de Dios es que usted y yo un día estemos con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Hoy Él está pidiendo a cada uno de nosotros que nos comprometamos a estudiar su palabra. Hoy el Señor nos está pidiendo a que si tú no has entregado tu vida verdaderamente a Jesús, hoy la entregues. Si estamos jugando a ser o no ser, si estamos jugando con un pie para acá y otro para acá, el Señor hoy nos anima a que nos paremos derechito y caminemos por el camino verdadero. ¿Quién es ese camino verdadero? Jesucristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en esta hora, yo quiero desafiarlos en este momento. Quiero desafiar a cada uno de ustedes. Y el desafío en esta hora, hermanos, es que nos propongamos estudiar su palabra. Nos propongamos y nos comprometamos hoy a estudiar la palabra de nuestro Dios si no lo hemos hecho. ¿Quiere usted hacer ese compromiso delante de Dios, hermanos? Saben, hermanos, que muchas veces platicamos con mi esposa que cuando no hay compromiso, por ejemplo, tomamos un ejemplo de un joven. Este jovencito ahorita gasta y gasta, hace esto y lo otro, tiene su novia y todo, pero como no tiene compromiso, pues se la pasa bien tranquilo, ¿verdad? Cuando está uno joven. Pero cuando llega al compromiso de casarse, ¿será que va a estar derrochando su dinero ahí? Ahora, como ya tiene compromiso, se sujeta a ese compromiso y ahora sí, como dicen por ahí, ahora sí ya tienes mujer y tienes que mantenerla. Pero saben, hermanos, que si no hay compromiso, a veces nosotros nos vivimos la vida en la iglesia bien tranquilamente. Y por eso, hermanos, yo en esta hora quiero desafiarlos a que usted haga un compromiso. De que a partir de hoy quieran darle al Señor un espacio para el estudio de su palabra. ¿Alguien quiere hacerlo, los que estamos presentes? ¿Se quiere poner en pie? Le demos a Dios ese espacio, hermanos, durante la semana. Y le digamos: Señor, yo me he comprometido cada año a estudiar tu palabra, pero mira, no la estudio. Soy bien flojo. Le pongo más énfasis a mi trabajo. Miro mucha televisión. Paso mucho tiempo en el celular, en el Facebook, en YouTube. Que no tengo tiempo ni para estudiar tu palabra, Señor. Y ahora me pregunto, ¿y así quiero ir al cielo? Si los amigos que están presentes aquí detrás de cámara, ellos también quieren recibir ese desafío de que hoy comprometerse a estudiar la palabra de Dios, también ahí donde se encuentran, ustedes pueden cerrar sus ojos y hacer esta oración con nosotros juntos. Y comprometernos. Compromiso con Dios, hermanos. Quizás para los que no estamos acostumbrados va a ser difícil, pero no imposible. Amén, hermanos. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estudiar su palabra todos los días. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, aquí está tu pueblo y queremos, Padre, hacer un compromiso serio de estudiar y apartar tiempo para meditar en tu palabra. Quizás cada año nos hemos propuesto a iniciar el año bíblico, pero lamentablemente lo dejamos. Quizás el estrés de esta vida, quizás los problemas, el trabajo, no nos ha dejado apartar un tiempo. Pero hoy, Señor, así como usted vio en nosotros cuando pecamos, así como usted se tomó el tiempo de dar a su Hijo para morir por nuestros pecados, hoy, Señor, nosotros también queremos dar ese paso y hacer ese compromiso
de apartar tiempo para el estudio de tu palabra. Quizás, Señor, para los que no están acostumbrados será difícil apartar un tiempo. Pero hoy pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para poder apartar ese tiempo y de esa manera conocer tu voluntad y caminar por el camino derecho. En esta hora, Padre, oramos por nuestros hermanos también y amigos que nos están escuchando. Si ellos han tomado también esa iniciativa, esa decisión de apartar un tiempo para el estudio de tu palabra, te pedimos que usted los ayude con tu Espíritu Santo. Y de esa manera podamos conocer tu voluntad, podamos conocer la verdad y la verdad nos haga libres y poder tomar la decisión de ir con Cristo al reino de los cielos. Quédate con nosotros en esta hora y te pedimos también que si alguno de los que estamos presentes, Señor, en este momento está elevando una petición al cielo, pedimos que usted la conteste de acuerdo a su voluntad. Si alguien está sufriendo por un hijo, por su esposo, por su esposa, si hay problemas matrimoniales, problemas con los hijos, en esta hora en tu mano lo ponemos. Si hay algún dolor en nuestros cuerpos, pon tu mano poderosa también. Y también en esta hora pedimos el perdón de nuestros pecados. Y ayúdanos a acercarnos más a usted cada día. Gracias por escucharnos y por perdonarnos. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.